somos nosotros quienes por ahí provocamos situaciones un poco raras. Lo vamos a saludar al director del Hospital Perrupato, el doctor Omar Dengra, porque días atrás se conoció de que dio negativo el resultado de un estudio de coronavirus para una persona que estaba aislada en ese nosocomio, pero ayer también trascendió de que hay otro caso sospechoso en el hospital. ¿Cómo le va, doctor Dengra? Hugo Lombardi lo saluda, buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Está confirmado de que hay otro caso sospechoso en el Perrupato? Sí, hay un paciente aislado con sintomatología y nexo epidemiológico, así que bueno, se activó el protocolo y ahora se esperan los resultados. ¿Qué edad tiene la persona que está sospechosa, doctor? 42 años. ¿Y ha viajado a algún país al exterior? No, sí, por su trabajo viaja a Chile. Pero la verdad que muy bien y muy responsablemente. Él, cuando realiza su último viaje, lo primero que hace es conectarse con el 0800, con epidemiología, y me queda en cuarentena. Entonces el contacto permanente telefónico era que mantuviese su cuarentena y nos avisara en cuanto tuviese síntomas. Y empezó ayer con fiebre, dolor de garganta, así que bueno, se activó el protocolo, se lo fue a buscar, lo trajimos al hospital y está aislado ahora esperando el resultado. ¿Cuándo había llegado de Chile? Él venía de su último viaje entre el 19 y 20 de marzo, hace una semana. Doctor, ¿y cómo es el protocolo? ¿Cómo se activa cuando usted dice el protocolo? Y para ir hay que buscarlo en el domicilio, no se tiene que trasladar él, en esta gente que ha estado en cuarentena, que está detectado, por supuesto. Él ha estado en su casa en cuarentena, controlándose. Cuando empezó con fiebre y alguna sintomatología, él llama al 0800 y de ahí se lo va a buscar en una ambulancia, o en el móvil. Habitualmente, si es Ciudad de Mendoza, lo hace el Servicio Coordinado de Emergencia, acá se hizo con ambulancias de área departamental de salud, con choferes vestidos como corresponde, se viste al paciente, lo traen, lo ingresan al hospital, ingresa en un lugar determinado, aislado para este tipo de pacientes, se hace la ficha epidemiológica, se avista y se interna en una habitación que ya está preparada para estos aislamientos. Doctor, ¿está en los tiempos establecidos de que pueden aparecer los síntomas? Por ahí se dice que al tercer o cuarto día ya uno puede empezar a sentir fiebre, dolor de garganta. Acá han pasado varios días y llegó el 19. Sí, puede ser, por eso es un caso sospechoso. Puede estar con una enfermedad respiratoria de otra índole y no de coronavirus. Pero en realidad lo que se habla es que entre 5 y 7 días puede ser el periodo de incubación y posterior podemos empezar con la sintomatología. Entonces, como justamente no tiene el título de COVID-19, es un caso sospechoso. Entonces hay que extremar las medidas. Es muy probable que sea como la paciente que tuvimos anteriormente, que dé negativo para COVID, y bueno, pero tenemos que tomar todas las precauciones. ¿Los estudios se hacen en el Malbrán o ya se realizan en Mendoza? No, ya se hacen en Mendoza. Ya tenemos reactivo en Mendoza, así que el testeo así que eso lo que va a lograr es que acortemos un poco los plazos para tener los resultados. ¿Cuándo consideran que pueden tener los resultados de esta persona? Yo calculo que entre miércoles y jueves. ¿Es de San Martín el hombre? Es de Palmira. De Palmira. Doctor, en cuanto al trabajo que están realizando en el hospital, usted había mencionado por ahí que estamos en la fase 1 de esta pandemia. ¿Qué significa? Que todavía no hay circulación comunitaria del virus. O sea, se sospecha, pero no está objetivada. Entonces, eso nos pone en esta fase. Lo que cuando empiece a circular el virus en la comunidad, es decir, bueno, vamos a tener casos que fueron
a ver, segunda o tercer contacto de alguien que lo trajo o vino de afuera. Entonces eso nos cambia totalmente el modo de encarar. Hoy por hoy nosotros tenemos que tener todas las precauciones individuales, que son las que se vienen diciendo desde que empezó la pandemia, el aislamiento social, mantener la distancia, lavarse la mano y limpiar la superficie con lavandina o alcohol. Y ante un caso sospechoso que tenga nexo epidemiológico, que eso ha ido cambiando también día a día a medida que la pandemia viene avanzando, sí tomar todas las precauciones de protección, tanto para uno como con el paciente. ¿Con cuántas camas cuenta el Hospital Perrupato para enfrentar esta pandemia? No, el hospital en general tiene 190 camas. Lo que nosotros tenemos ahora es prácticamente un hospital vacío con casi 50 camas destinadas, o sea, están libres, están todas destinadas a poder contener a esta gente. Pero es como te digo, esto es diario. Pasando la fase, nosotros podemos habilitar otros hospitales de la región también para recibir, porque si es y se comporta como en la mayoría de los países, los casos graves son un porcentaje bastante bajos. O sea, estamos hablando entre el 4 o 5% de los infectados. Entonces no todos necesitan de hospitalización y mucho menos de una unidad de terapia intensiva. Entonces, si esto empieza a circular y podemos mantener esta curva plana, hay gente que va a poder estar aislada o internada durante la fase donde no es grave la enfermedad, tal vez en otras unidades asistenciales de la región. ¿Y la unidad de terapia intensiva cómo está equipada? ¿Con cuántos respiradores, por ejemplo, cuenta? ¿Tienen los insumos necesarios para lo que se espera en cuanto a la curva que puede llegar a crecer? ¿Cómo está todo eso dispuesto? A ver, sí, nosotros tenemos, ayer nos han llegado 5 camas más por la posibilidad de ampliar la terapia intensiva, llevarla de 8 a 13 camas. Que es la cantidad de respiradores con la que podemos contar. ¿Y los insumos y equipamiento para los profesionales y no profesionales de la salud, los trajes que hay que utilizar, los guantes, los barbijos, los elementos de limpieza? Eso hasta ahora tenemos, no sabemos todo. cuánto puede ser la demanda. El tema es que a veces entre la ansiedad y el miedo y el desconocimiento se habla de falta de insumos. La verdad que no hay falta de insumos. Este paciente ayer, todos tuvieron sus elementos de protección. Lo que no tenemos que usar es los elementos de protección en esta fase, justamente porque todos sabemos primero que el Ministerio de la Nación ha concentrado la compra de insumos y ellos son los que van a repartir, y por otro lado la escasez de insumos, la dificultad para conseguir insumos. Entonces los tenemos que cuidar realmente para cuando tengamos la circulación y la pandemia realmente instalada en nuestra sociedad. Doctor, a través de las redes sociales, un grupo de médicos había publicado que estaban reclamando que se activara el protocolo, el triage y contar con las medidas de seguridad por ese temor de lo que genera esta pandemia. ¿Se han reunido los médicos con usted? ¿Han tenido alguna charla? ¿Se ha armado un comité de emergencia? Comité de emergencia tenemos desde el comienzo. El hospital tiene como profesionales a 3 infectólogos. Se les ha comunicado cómo es el protocolo. Por eso te digo, a veces el desconocimiento, la ansiedad lleva a hacer estas publicaciones o estos comentarios cuando muchas veces no se quieren entender. Están cuidados. Tenemos el hospital ha reacondicionado un lugar para estos respiratorios o sospechosos, totalmente aislado de todo el hospital, de la guardia y ahí tenemos todo el equipamiento y los insumos necesarios. Por eso hablamos, no es hoy por hoy la sospecha de que
un paciente con sintomatología respiratoria, pero sin nexo epidemiológico, no hay que considerarlo COVID-19. Entonces no tenemos que estar más protegidos que lo que estamos habitualmente. A veces eso se hace porque la probabilidad, ¿y qué pasa si es, bueno, el día que sea, que estoy seguro que va a suceder, bueno, empezaremos ya a vestirnos todos y a tener los elementos necesarios todos. Pero esto es como dice el viejo dicho, ¿no? Esto es gastar el polvo en chimango. Entonces guardemos o conservemos y cuidemos los elementos necesarios de protección para cuando realmente los tengamos que necesitar. Doctor, y por ejemplo, una persona que llega hoy con síntomas al hospital, que se dirige directamente al hospital, ¿lo atienden en un lugar diferenciado de la guardia común? No, hoy por hoy va a entrar por lo que es la entrada de la guardia, todos los pacientes. La entrada principal está cerrada. Entonces, ahí se hace el primer triage, donde, a ver, ¿por qué viene al hospital? Si tiene sintomatología respiratoria, ¿cuál es el nexo que puede haber tenido? Si no tiene nexo epidemiológico, pasa al hospital como cualquier hijo de vecino. Si tiene nexo epidemiológico, pasa a estos consultorios, a este área que se ha hecho especialmente para el tratamiento de los sospechosos de COVID. ¿Qué es el triage? El triage es una selección. O sea, el triage habitualmente se utiliza en las guardias bajo ciertos parámetros, a ver cuál es el nivel de urgencia. Es un poco clasificar a los enfermos. Entonces, en este momento, bajo los protocolos de la nación y provincia, se realiza ese triage. Es decir, todo paciente respiratorio que viene por fiebre, por tos, porque me duele la garganta, es visto en ese triage, se le controla la temperatura, los signos vitales y se hace el cuestionario para determinar si tiene nexo epidemiológico, o sea, si viene de algún lugar con circulación del virus o no. O sea, la última señora que tuvimos venía de Mar del Plata. Todavía en el protocolo fueron cuestiones de horas, no estaban incluidos estas otras provincias donde aparentemente hay circulación comunitaria, pero ella se la trató como un nexo epidemiológico. Bueno, se internó y evidentemente dio negativo, era una enfermedad respiratoria estacional. Y hay pero sí. Digo, hay un pabellón determinado para aislar a los pacientes, como la persona esta de la que hacíamos mención que llegó ayer. Sí, hasta ahora es un sector de lo que era el servicio de clínica médica. No, por eso digo que a medida que esto avance, hay que evaluar de utilizar los otros hospitales de la región, porque también este hospital seguimos recibiendo, si bien ha disminuido mucho, pero la accidentología, el parto de urgencia o otro tipo de enfermedades, ¿no? ¿Se han resentido se ha resentido la atención en algunos servicios con el protocolo del coronavirus? Sí, la verdad que ha disminuido mucho. Inicialmente el protocolo del ministerio era reducir el 50% de la demanda de consultorios y suspender las cirugías programadas. Pero la cantidad de pacientes ha disminuido más, tal vez por el temor de los pacientes o el poder cumplir con su aislamiento social. Entonces, si no era tan necesario, no están viniendo al hospital. Doctor, ¿qué pasó con la doctora Pesuti? Que AMPROS la semana pasada también publicó de que usted la había despedido, no le había renovado el contrato a una inmunóloga en un momento tan importante como es el de la pandemia del coronavirus. Mira, es una noticia muy malintencionada porque es la lucha que está aprovechando AMPRO en estos momentos para hacer sus reclamos. La doctora no hacía inmunología en el hospital. Este hospital no tiene, por su nivel, no tiene servicio de inmunología. ¿No fue contratada como inmunóloga la doctora?
No, no, no. La doctora, es más, ni siquiera tenía un contrato. La doctora cobraba un reconocimiento de servicios porque ella tuvo una prestación de servicios que son distintas, suenan parecidos, pero es muy distinto, como clínica, durante la campaña de invierno anterior. Hace un reemplazo, entonces, y al no tener, yo le tengo que pagar por reconocimiento. Es como si llamo a un tercerizado a que me arregle, no sé, la mampostería de una habitación. Hace su trabajo y yo le pago de acuerdo a su trabajo. Entonces a ella sabía, estaba reemplazando a un profesional de clínica médica que hacía hacía consultorio externo en la tarde en el hospital. Bueno, ese reemplazo se terminó, o sea, nadie despidió a nadie, y la verdad que si es como clínicos, son recursos humanos que nos van a hacer falta y nos hacen falta en la región, tanto es así que creo no, ya tiene la propuesta de comenzar bajo una prestación de servicios, que esta es la modalidad legal, en el Hospital Zaporichi. Ella cumplía trabajos como médica clínica en el Perrupato. Como médica clínica en el Hospital Perrupato, en los consultorios externos. ¿Y la persona a la cual reemplazaba ya se reintegró? Sí. ¿Por eso usted no le renueva la prestación, No, el no servicio? es que no le renuevo, sino que también es un servicio que legalmente yo no puedo tener 6 meses a un profesional por reconocimiento de servicio. Es ilegal, hasta el Tribunal de Cuentas me llamó la atención. Pero bueno, yo tenía que cubrir ese espacio de algún modo. En ese momento, estamos hablando antes de todo este COVID, el Ministerio de Salud, con el tema de que no se aprobaba el presupuesto, no sabíamos con qué íbamos a contar, todas las prestaciones de servicio estaban suspendidas en cuanto a realizar nuevas prestaciones, nuevas autorizaciones a hacerlo. Así que fue así. Vuelve ese profesional y bueno, ella terminaba justamente mañana. Ella tenía hasta el 31 para cumplir y yo pagarle por reconocimiento su servicio. O sea, nadie despide a nadie. Esto es venir a un reemplazo y llegó el que faltaba y nos tenemos que ir. O sea, nadie despidió a nadie, ni nadie. La verdad que lo de AMPRO ha sido muy malintencionado. Se lo pregunto desde el desconocimiento. ¿Es necesario o no tener una inmunóloga en el hospital, más allá de que su actividad era como médico clínica? A ver, inmunología hay un programa de inmunología. Vamos a hablar sobre los tratamientos o el costo de la medicación en muchas de estas enfermedades inmunológicas. A mí me interesaba tenerla legalmente para evitar que las personas de la región fuesen a los controles y a buscar recetas y a un montón de trámites al programa y al servicio de inmunología que está en el Hospital Central. Ahora, si esas personas necesitan internación y algunos de los tratamientos específicos sí o sí tenían que ir al Hospital Central, porque yo no puedo comprar esa medicación porque no está en mi cartera de servicio. Esto pasaba en antaño con oncología, por ejemplo. Después, bueno, se pudo ir descentralizando, pero si bien yo tengo un servicio de oncología, la medicación me la provee el programa provincial. Este es el contacto. Entonces ya hoy los pacientes no tienen que ir a hacer quimioterapia al Hospital Central, la pueden hacer acá, pero porque el servicio, el programa me manda la medicación a mí. Bueno, inmunología no está en la cartera de servicios de este hospital. Doctor, volviendo al tema de la persona que ha quedado aislada, ¿tiene familia? ¿Van a monitorear también, si esto es así, la evolución de la gente con la que él vive? Sí, se utiliza el mismo procedimiento. O sea, todos los contactos, pasando él a ser un sospechoso,
bueno, cuál es todo su contacto familiar y con quién él no ha tenido, porque llegó de su viaje y se quedó en su casa. O sea, no ha estado en eventos sociales ni tiene otro nivel de contacto. Entonces, con la familia es lo mismo, es controlarse estos 14 días de cuarentena, que no aparezca fiebre y estar comunicado con el Departamento de Epidemiología. ¿En qué viajó de Chile a Mendoza? En un camión, es su profesión. Ah, es chofer de camión. Uh-huh. Perfecto. Doctor Dengra, le agradezco mucho la atención. Que tenga buen día y gracias. No, muchas gracias a usted. Hasta luego. El doctor Omar Dengra es el director del Hospital Perrupato de San Martín, confirmando entonces un hombre de 42 años que había llegado el 19 de marzo a Mendoza, procedente de Chile, es conductor de camiones. Ayer aparecieron los síntomas, llamó inmediatamente al hospital, estaba aislado igualmente desde que arribó a Mendoza y se encuentra aislado ahora en el hospital a la espera de los resultados de los estudios que se le van a hacer aquí mismo, en la provincia, porque ya están los reactivos para no enviar más ya los estudios al Malbrán a Buenos Aires. 9 de la mañana, 9 minutos.